Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea a través de Código Libre. La semana pasada no tuvimos que estar ausentes por asuntos de trabajo. Y bueno, ya estamos de vuelta, entonces llevamos 15 días y dar algunos puntos de vista de la agenda nacional e internacional. Últimamente la agenda nacional sí está un poquito aburrida, diría yo. Se dice que está muy completa la agenda, está muy caliente, digamos. Sí, no, depende de qué temas estamos abordando. Bueno, ¿cuáles temas pueden estarse dando? La reforma judicial, que ahí sigue su camino. Los medios, a fin de cuentas, cercanos a la oposición política, dirán que, y como han dicho, todo ha salido muy mal, pero lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo y a fin de cuentas la agenda de la reforma judicial sigue su marcha, sí, con problemas, y puede pensarse que problemas serios, como que de repente habían quedado fuera de la lista 3 ministras, que además se dicen ministras del pueblo, cercanas a la Cuarta Transformación, Loreta Ortiz o Lenia Batres, o la señora Esquivel, acusada de plagio, por cierto. Y sí, inconcebible que hayan quedado fuera de la lista cuando son ministras todavía en funciones, y se había dicho, de acuerdo con la Constitución también, que son figuras, todos aquellos jueces y magistrados que decidan continuar en el proceso o mantenerse en el proceso o ser sometidas a elección este próximo 1 de junio, pues que iban a pasar automáticamente. Y entonces sí, que haya quedado fuera de esas listas, pues sí es un descuido importante. Pero creo yo nada que no se pueda resolver, y a estas alturas ya seguramente está resuelto. Y de hecho más bien la discusión es otra. Por ejemplo, Lenia Batres diciendo que quiere que aparezca en la boleta como la ministra del pueblo, lo cual pues es difícil de que se dé ese mote, digamos, que aparezca en la boleta, porque sí incidiría en un voto neutral, digamos, ¿no?, con respecto a los demás, en este caso candidatos a jueces, magistrados, ministros. Bueno, por ahí va la agenda. Sí, se pueden estar platicando cosas al respecto, pero más o menos va sobre lo mismo, sobre que el proceso judicial sigue su camino. También hay figuras interesantes de anti-Cuarta Transformación que pasaron en esas proceso, que continúan el proceso para ser posiblemente electos o no, para ser ministros, jueces o magistrados, ya se verá. Pero a fin de cuentas el proceso sigue. En cuanto a la agenda internacional, también, bueno, al final del programa también estaremos dando algunos comentarios sobre otro tema importante para México que tiene que ver con la seguridad, aunque en realidad en este programa, somos francos, no somos especialistas en temas de seguridad, así que solo vamos a mencionar algunos rasgos que nos parecen importantes para una agenda pública nacional. Y en cuanto a agenda internacional, pues sigue dando de qué hablar Donald Trump. Hemos dicho en otros programas que es una persona que le gusta gritar, digamos, le gusta escandalizar, pero tiene en realidad pies de barro en cuanto a posible potencia, hablando de Estados Unidos como potencia mundial, que ya está dejando la hegemonía internacional, sí, ya está dejando la vacante, la plaza, digamos, de hegemonía a nivel internacional, pero no por ello sigue siendo una potencia importante, la cual es un referente internacional, pero además es una potencia porque el resto de países aliados, y sobre todo aliados, así lo dejan ver o así se han manejado, y le están dando una importancia, yo diría desmedida, pero de eso queremos hablar hoy.
de esa importancia desmedida hacia la figura de Estados Unidos y entonces hacia la figura de Donald Trump, que lo lleva o nos lleva a pensar e incluso podemos decir que a reconocer que a pesar de todo, Donald Trump lleva un mes, ya poco más de un mes gobernando. Este 21 de febrero cumplió un mes de haber empezado a gobernar, ya entonces tiene un mes y 5 días gobernando su país, y para los ojos de sus ciudadanos posiblemente lo vean como buen gobernante. Ante el resto del mundo, y en México no se diga, lo criticamos de todas las maneras posibles por su forma de llevarse, de conducirse con respecto a sus aliados y desde luego con respecto a sus enemigos, pero no deja de ser una figura que a fin de cuentas me parece que está abogando por sus ciudadanos y por su país, y en ese sentido creo que va ganando, al menos en cuanto al discurso público para su país, insistimos, y vamos a platicar más de esto de inmediato. En ese sentido es que podemos decir que está gobernando bien. ¿A quién le puede preocupar esencialmente que gobierne bien o mal este señor Donald Trump? Pues a los propios ciudadanos estadounidenses, que son los que votaron por él, los que en dado momento también lo pueden derrocar de una u otra manera, pero podemos estar pensando que para ellos, ante ellos, que es a quien les rinde cuentas principalmente, inicialmente, pues para ellos lo está haciendo bien, y vamos a platicar precisamente de esto. Y esto implica también sacrificios para el propio Estados Unidos como potencia y como eventual hegemonía que ya terminó, ya no es más una hegemonía. La hegemonía, ya hemos dicho, para nosotros es la hegemonía emergente, es China, es la que viene ocupando poco a poco los eslabones para completar por completo su hegemonía, la que viene dando los pasos firmes. Estados Unidos más bien está dando pasos firmes, pero para mantenerse como potencia económica, potencia militar desde luego, pero ya no como hegemonía. O dígase, Donald Trump está dando los pasos convenientes para mantenerse como una potencia importante, pero no como una hegemonía. Es decir, si estamos titulando nuestro programa como "Y pese a todo, Donald Trump lo está haciendo bien", nos referimos a que trata de dar los pasos convenientes para mantenerse como potencia, para no ser avasallado más todavía por China, pero sin embargo sigue siendo avasallado por China, y sin embargo solo está tratando de cuidar su esfera de influencia, y la esfera de influencia es la que los países mismos le quieran brindar. Estábamos pensando desde el programa pasado a ver cómo va a ser la reacción de los europeos respecto de todo lo que está intentando implementar Donald Trump, y resulta que lo que estamos viendo en estos 15 días de que hicimos esa pregunta, que los europeos están como que cediendo también de manera muy rápida. Algo saben ellos que no sabemos el ciudadano común, de por qué están cediendo hacia sus presiones, hacia su agenda, porque están siendo tan precavidos de cómo se dirigen con respecto a Donald Trump. Vamos a platicar de ello, precisamente de esto. ¿Por qué decimos que está dando los pasos que debe de dar? Pero insisto, para mantenerse como una potencia, que no como una hegemonía. Acuérdense, hegemonía para nosotros, desde aquí, bueno, y con base en autores como Wallerstein, nos apoyamos. Decimos que hegemonía es cuando un país central logra que otros países centrales hagan lo que quiere, que es, para que Estados Unidos se mantenga como hegemonía, o sea, una hegemonía como lo fue durante el siglo XX especialmente. Esto significaría que otros países centrales hacen lo que Estados Unidos dispone. Durante principios, especialmente de este siglo XXI, y por ejemplo con guerras como la de Irak, se veía que había una oposición ya en contra de las medidas de Estados Unidos. Ya no era esta hegemonía que decía lo que se tenía que hacer en este mundo, y los demás países, incluso los centrales,
acataban. Ahora ya no todos los países acatan. China para empezar, Rusia también, y no se diga Rusia, del que también vamos a estar platicando hoy. Cómo es que se salen de ese área de influencia, esa esfera de influencia de Estados Unidos, y empiezan a marcar su propia agenda. Y más bien es al revés, es Donald Trump y es Estados Unidos el que empieza a ceder sobre esa agenda que dispone Rusia y China. No se diga, al menos en estos momentos, en estos días, Rusia, porque resulta que Donald Trump cede ante esa agenda internacional que tiene el propio Rusia, o Vladimir Putin, si queremos pensar en su líder político, y vamos a platicar de ello. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo bien Donald Trump? Primero, aunque no lo reconoce así con esas palabras, primero reconocer que su país ya no puede encabezar el orden internacional que conocemos. Y no lo puede dirigir porque le cuesta mucho dinero, miles de millones de dólares al día. Podemos pensar que incluso al día, tan solo estar financiando la guerra o la defensa de Ucrania con respecto a Rusia, pues le ha costado miles de millones de dólares, cosa que además le quiere cobrar Donald Trump allá a Ucrania, que le ha dicho, no, nunca debiste de haberte metido en esta guerra, y le está diciendo también en estos días, y ahora nos vas a pagar. Irónico, ¿verdad? Vamos a platicar en un momento más, con más cuidado, de este punto. Pero resulta que Estados Unidos ya no puede estar financiándose a sí mismo ese lujo de ser el líder indiscutible del mundo, de ese orden internacional que él mismo implementó. Si él implementó el orden internacional que conocemos, o como lo conocíamos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces tiene que soltar. Si ya no puede seguir financiando esa vida de lujos como líder de ese orden internacional, pues tiene que soltar ese liderazgo. Lo está dejando de financiar, en los hechos está dejando de financiarlo, y entonces en los hechos está soltando ese liderazgo, lo está dejando para la hegemonía que venga. Vamos a ver si China la toma. ¿Por qué decimos que está dejando de financiar ese orden internacional que implementó el propio Estados Unidos desde finalizada la Segunda Guerra Mundial? Porque ya dejó de financiar a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una agencia que, si bien era para actividades altruistas con fines humanitarios, también era una instancia para estar generando golpes blandos, o a fin de cuentas golpes de Estado, o estar generando inestabilidad social o política en los países donde participaban los organismos financiados por esta agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, esa llamada por sus siglas USAID. Lo deja de financiar. Ya Donald Trump también dice, ya no vamos a financiar la guerra en Ucrania. Lo dice él con su lenguaje, con sus bravuconadas, pero a fin de cuentas ya no estuvo dispuesto a financiar la guerra que pues se propuso Ucrania en contra de Rusia. El discurso internacional es que se defiende. La verdad es que tiene razón Donald Trump cuando dice Ucrania nunca debió de haber iniciado esa guerra, porque no tenía manera de defenderse. ¿Cuál fue la manera de defenderse de Ucrania? Pues recibiendo el apoyo de Estados Unidos, y es cuando le cuesta dinero entonces a los Estados Unidos, y es cuando le cuesta dinero a los contribuyentes de Estados Unidos, y no solo a los contribuyentes de Estados Unidos. Estados Unidos mismo tiene, como Estado-nación, tiene sus propios mecanismos de financiamiento por grandes cantidades, también de miles de millones de dólares. El hecho de que sea la divisa central también le permite estarse financiando todo el tiempo, pero ese dinero pues no le alcanza, no le alcanza que es de los países más endeudados en el mundo también. No le alcanza entonces para estar dándose ese lujo de ser el financiador de las guerras en todas partes del mundo, y entonces sin reconocerlo, de que ya no le es posible mantener ese financiamiento, pues a fin de cuentas le dijo a Ucrania, ya no vamos a financiar tu guerra, entonces te sientas a negociar con Rusia o te vas a quedar solo y vas a perder efectivamente la guerra. Y a Ucrania no le está quedando otro camino que precisamente estar pactando
el fin de la guerra con Rusia, pero bueno, desde luego está pactando ese fin de la guerra no con Rusia, lo está pactando con Estados Unidos, porque Ucrania no está pactando directamente el fin de la guerra con Rusia, lo está pactando con Estados Unidos, así como Rusia no está pactando el fin de esa guerra con Ucrania, sino que Rusia lo está pactando con Estados Unidos. Y claro, no había otra manera de que fuera, sino con el principal benefactor de Ucrania para su guerra, y ese benefactor fue Estados Unidos. Ahorita retomamos ese caso. Pero entonces Estados Unidos ya no financia a la USAID, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Con eso deja de financiar, al menos de manera parcial, los golpes de Estado que tanto le encantan a Estados Unidos, o parte de los golpes de Estado, o parte de los golpes blandos, o parte de la desestabilidad social que genera a través de los organismos que financian en todo el mundo, y deja de apoyar la guerra en Ucrania. Pero además, también con una bola de amenazas que le caracterizan a Donald Trump, a través de sus decretos, claro, también dice que va a dejar de financiar a la Corte Penal Internacional. Sabemos que él no es uno de los miembros que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero en los hechos también es lo mismo, está dejando de financiar un organismo más porque le cuesta mucho dinero a Estados Unidos. Y el hecho de que diga que ya no va a financiar como hasta ahora a la OTAN, al principal brazo armado después de la Segunda Guerra Mundial, de defensa se supone para el Occidente, pero en realidad es en defensa de los propios intereses de Estados Unidos, pues también está soltando precisamente el control, o al menos así debería de ser el control estaría perdiendo el control de el principal organismo militar para defensa de Occidente y para los intereses de Estados Unidos. En esta parte, en este punto fue cuando dijimos hace 15 días en el último programa a ver cómo va a reaccionar Unión Europea, si se van a empezar a armar, como ya es que el asunto es que ya en los propios sociedades al interior de Europa, de cada país, ya claman que los europeos deben de pensar en armarse a sí mismos, en defenderse a sí mismos. ¿En defenderse de quién? No de Estados Unidos, que es un país occidental o capitalista o pro de libertad comercial, sino defenderse de los enemigos históricos, que así los ven ellos como enemigos históricos. China y Rusia son los enemigos esencialmente. Entonces, cuando dicen tenemos que armarnos para defendernos, están pensando básicamente en países como estos, o bien otros países no pro-occidentales, como puede ser Irán, o puede ser otras estados u otros regímenes que se supone para los europeos van en contra de los intereses de los europeos mismos. Entonces deberían de estarse financiando, es lo que claman ya en amplios sectores de estos mismos países europeos, pero las reacciones de los europeos, de las cabezas europeas, de las cabezas políticas de esos europeos, pues como que están finalmente cediendo, al menos por ahora, al discurso que plantea Donald Trump. Un ejemplo es este asunto, otra vez volviendo al asunto del fin de la guerra, pero pactada de la guerra, el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero pactada entre Rusia y Estados Unidos, es precisamente que en estos días Estados Unidos promovió una iniciativa en donde pues hacen ver esto, que la guerra en Ucrania tiene que terminar, o propuso una iniciativa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay países que tienen poder de veto en su votación. Estados Unidos es uno de ellos, por supuesto. También Rusia, China tienen una silla en esa mesa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también tienen ese voto de veto. Y también lo tienen ese voto de veto Reino Unido y Francia, y bueno, y además otros países, ¿no? Alemania, en fin. Pero contrario a lo que se ha venido dando en los últimos 20 años, por ejemplo, y pienso en estos últimos 25 años, cuando
Estados Unidos decidió irse a la guerra en contra de Irak, el Consejo de Seguridad lo votó y hubo oposición de estos países occidentales, al menos de China y de Irak, y Estados Unidos no tuvo el respaldo para irse en contra de la guerra, en contra de Irak, ¿no? Bueno, Estados Unidos de tomo se fue a la guerra en contra de Irak, pero sin la autorización, sin el visto bueno de ese Consejo de Seguridad. Y así cada vez que, por ejemplo, Rusia también tenía una iniciativa, o China, otros países ejercían su poder de veto, ejercían su poder de voto con veto, y se viene dando esto. Y ahora resulta que en esta última experiencia, los países que más bien se abstuvieron de votar en contra de la medida de Estados Unidos fueron Reino Unido y Francia. Es decir, no se atrevieron a votar en contra de Estados Unidos. Prefieren seguir estando abiertos, digamos, al diálogo, como se dice en estos días, abiertos al diálogo con Donald Trump o bien con Estados Unidos, en lugar de asumir una posición firme como estados europeos. En lugar de unirse como bloque, digamos, están prefiriendo ser precavidos todavía. ¿Hasta qué punto? Ya veremos un poco más adelante, quizá, o quizá no lo veremos, quizá finalmente sí se sometan a los caprichos y propósitos de Estados Unidos. Y a fin de cuentas, entonces, esto deja ver dos cosas. Una, que Estados Unidos deja de financiar a la OTAN, junto con que deja de financiar a la USAID, a la guerra en Ucrania, a la Corte Penal Internacional, en fin, y entonces hace recortes presupuestales ante ese orden internacional implementado por ellos mismos, y con ello, desde luego, va a perder control. En este momento los europeos tienen posibilidades de reorganizar sus propios influencias, áreas de influencia, sus propios bloques, y por el momento siguen sin quererse meter en muchos problemas y ser, como se vio en esta una última votación en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se quieren ver neutrales, abiertos al diálogo, muy a pesar de sus propios intereses, y eso a fin de cuentas es para mal de los propios europeos. En estos momentos, dicho de otra manera, los europeos, ¿qué necesidad tienen de mantenerse en un bloque, en este caso militar, como la OTAN, cuando uno de sus principales miembros, Estados Unidos, se volvió para ellos un socio que no se puede confiar en él, que es incierto a las medidas que van a estar tomando o que Donald Trump quiere estar tomando de un momento a otro? ¿Qué necesidad entonces de los europeos, de Alemania, de Francia, Reino Unido, de mantenerse en un bloque que puede estallar en cualquier momento si seguimos la lógica de Donald Trump? Algo estarán viendo ellos, o estarán necesitando tiempo para reorganizarse, pero tienen un momento, tienen una oportunidad los europeos para reorganizarse en bloque, y reforzar su bloque, organizar su propia estructura interna que tienen como Unión Europea, y estarse sacudiendo ahora sí la influencia de Estados Unidos. Es que el propio Estados Unidos o el propio Donald Trump está traicionando la confianza de los europeos, la confianza porque se puso a pactar con Rusia, se supone el principal enemigo de los europeos y de Estados Unidos, y ahora resulta que está pactando con más, fue mucho más sencillo para Estados Unidos y para Donald Trump negociar con Vladimir Putin que para los europeos. ¿Qué necesidad entonces tienen los europeos de estar siguiendo, esperando una buena negociación con un, se supone, aliado que ahora es impredecible? Y entonces, ¿por qué no los europeos mismos, por qué no se adelantan, dan un paso adelante y también negocian con el propio Vladimir Putin o con Rusia misma, ¿no? ¿Por qué no podemos estar viendo esa negociación Rusia y Unión Europea? Bueno, los europeos lo sabrán, pero Estados Unidos ya lo está haciendo, ya se les adelantó, ya le está comiendo el mandado. Y para ironía de las circunstancias,
el propio Vladimir Putin está invitando a los estadounidenses a invertir, vaya ironía, a invertir en tierras ucranianas que ya tiene conquistadas. Vaya paradoja. En fin, ahorita retomamos este punto. El caso es que para cerrar este primer punto, de por qué titular nuestro programa así, y pese a todo Donald Trump lo está haciendo bien, porque se da cuenta de sus limitaciones como nación, ya no es esa nación poderosa de antaño, y más bien tiene que recortar gastos, y recortar estos gastos eventuales a la OTAN, a la USAID, a la guerra en Ucrania, a la Corte Penal Internacional, es cortar gastos de miles de millones de dólares. En ese sentido, es un primer punto que decimos, lo está haciendo bien ante su ciudadanía. La ciudadanía, muchos estadounidenses no están de acuerdo con que Estados Unidos sea la cabeza de esta bloque militar, o sea la cabeza financiera de este USAID, o sea la cabeza económica de cualquier guerra que implementa Estados Unidos en el mundo, supuestamente defendiendo las libertades, las democracias en el mundo, y en realidad está defendiendo sus propios intereses. Desde siempre hemos estado viendo cómo es que hay grupos que se oponen a estas guerras, cuando fue la guerra en Vietnam, la guerra en Corea, finalmente hemos visto bloques, sectores importantes de Estados Unidos que se oponen a estas guerras, que se han opuesto a mandar a sus hijos a esas guerras porque no son sus guerras, con justa razón. Y entonces son sectores importantes, incluso desde luego simpatizantes del mismo Donald Trump, que no están dispuestos a que Estados Unidos esté gastando miles y miles de millones de dólares en estas agencias o en estos proyectos, a pesar de que son para beneficio de los propios intereses de Estados Unidos. Durante mucho tiempo le funcionó muy bien para mantener la hegemonía, para ejercer la hegemonía de Estados Unidos, pero nunca por buena parte de sectores, un amplio sector de estadounidenses no se estuvo de acuerdo. Y ahora que ven que Estados Unidos está replegándose en estos financiamientos, desde luego lo pueden ver bien. Y eso es algo que no he visto que se reconozca incluso en los medios, ya no se diga de Estados Unidos, sino de la propia crítica mexicana que se hace hacia Donald Trump. No están, pues hay que reconocerlo cuando alguien está atinando en algo, y en este caso me parece Donald Trump está atinando en que ya no puede ser la hegemonía mundial, que le cuesta mucho dinero, a sus contribuyentes, y el hecho de que lance el mensaje de que ya no lo está financiando es un mensaje a fin de cuentas para los ciudadanos estadounidenses, que lo van a agradecer significativamente. Y encima de todo, están escuchando a Donald Trump decirle a personajes como Zelensky, presidente de Ucrania, que ellos van a pagar, la guerra que financiaron los estadounidenses. Ahorita retomamos el asunto de Ucrania y esta paradoja de que ahora le toca a Ucrania, una vez que está eventualmente terminando la guerra que sostuvo con Rusia, pues ahora es momento de pagar ese financiamiento. Y de los principales acreedores es Estados Unidos. Algo que no vio Joe Biden como opción, digamos, como opción de oportunidad para su país, y lo está, o bien una estrategia que asumió Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Ahora quien lo está capitalizando es Donald Trump, que dice: esta guerra se acabó y le vamos a cobrar muy caro, además económicamente muy caro, a Ucrania esa guerra que le sostuvimos. En esto le fue quien cosechó los beneficios, está siendo Donald Trump, porque como quiera que sea, Estados Unidos iba a cobrar ese beneficio. Desde luego Estados Unidos, cada guerra que encabeza o que liderea o que financia no es de gratis, es para que una vez que termine esa guerra se vea beneficiado a través de sus empresas, que sean sus empresas las que entren a reconstruir
Irak, como lo hizo en su momento, o Afganistán. Eso le costó más trabajo, se vio, de hecho no lo vimos, en el mundo no lo vimos. Afganistán fue un país que no se pudo controlar de parte de Estados Unidos, y Estados Unidos más bien tuvo que aceptar la salida. Desde Joe Biden tuvo que salir sin recibir algo sustancial a cambio. Y en cambio sí van a recibir ganancias sustanciales con respecto de Ucrania. Bien, ¿qué más hizo bien, digamos, Donald Trump ante los ojos de sus ciudadanos? Bueno, para sorpresa de todos, incluso yo me sumo a esta sorpresa, o al menos a mí me causó sorpresa, que con estas inercias o con estas medidas en este primer mes, con esta fin de la guerra pactada para Ucrania, por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues termina Estados Unidos, y Donald Trump en particular, deja de ver a Rusia como el enemigo. Y más importante, queda roto el bloque antirruso, digamos. Había un bloque muy firme, muy férreo entre Estados Unidos y los europeos y Ucrania, y ese bloque se rompió, simplemente se rompió. Tan se rompió que el mismo Estados Unidos o el mismo Donald Trump está pactando directamente con Vladimir Putin, y desde luego encantado de pactar con Estados Unidos. Se rompe ese bloque. Entonces los europeos eran firmes aliados de Estados Unidos, Ucrania también desde luego porque se había beneficiado, y resulta que el propio Estados Unidos rompe ese bloque antirruso, y los propios rusos o Vladimir Putin dice: yo los invito a invertir, a los estadounidenses, a que vengan a invertir en esta tierra que acabo de conquistar, el este de Ucrania. Vaya cosas, ¿no? Vaya circunstancias de la vida. ¿En qué nivel queda la moral de los ucranianos y del presidente Zelensky, presidente de Ucrania? ¿Cómo quedan desmoralizados, derrumbados en su moral, cuando el propio Vladimir Putin invita a los estadounidenses y desde luego a quien quiera en el mundo, a cualquier inversionista en el mundo, que quiere ir a invertir no en Rusia, sino en territorio conquistado de Ucrania? Vaya paradojas de la vida. Y es que tiene mucha razón, hay que darle la razón a Donald Trump cuando dice él es en ese caso, en ese sentido, deja de ser hipócrita como como Joe Biden o como los demócratas en Estados Unidos, y dice las cosas como son. Y lo que pensaban seguramente estos estadounidenses, estos líderes estadounidenses, los demócratas, los republicanos, Joe Biden, antes de Donald Trump, es Ucrania nunca debió haber entrado a esta guerra. Entró, nosotros se la financiamos y ahora es momento de pagar. Es que no sé en qué momento pensaba Ucrania que podía ganar esa guerra, en qué momento pensó que podía Ucrania mantenerse íntegro en su territorio sin recibir daños, en qué momento pensó que iba a ingresar a la OTAN y que iba a mantenerse íntegro en sus intereses. Pues solo pasó por la cabeza de su presidente Zelensky confiar en Estados Unidos, el cual tenía sus intereses propios, y sus intereses propios, entre otros, era: pues me voy a cobrar esa guerra que estoy financiando, en algún momento me la van a pagar. ¿Cómo la van a pagar los ucranianos? Bueno, lo estamos viendo en esos días de negociación entre Donald Trump y su presidente Zelensky, que ya tuvo que ceder, y dicen en estos acuerdos, en estas negociaciones que están teniendo, acceso en exceso de las empresas de Estados Unidos al gas ucraniano, al petróleo ucraniano, a los puertos ucranianos. Vamos, control del territorio de Ucrania, ¿no? Vaya cosas. Las llamadas tierras raras, es que ahora hemos escuchado mucho decir de tierras raras, cuando hasta hace poco no hablábamos de tierras raras. Y esas llamadas tierras raras, nada más como paréntesis, si ustedes van a la tabla periódica de los elementos, que lo consiguen en internet fácilmente,
En la parte inferior van a ver una pequeña celda de elementos, y esos son las llamadas tierras raras o elementos raros. Raros porque son escasos, digamos. Cuando se dice tierras raras, pues pareciera que no son de este planeta y han estado en este planeta por mucho tiempo. Sí hay elementos que incluso son a partir de estar combinando un elemento con otro elemento, a partir de pruebas ahí de químicas en laboratorio, digamos, y se genera un nuevo elemento. Pero en esta tabla periódica podemos estar viendo a qué se refieren con esas tierras raras. Si tienen curiosidad, vayan a su tabla periódica de los elementos y ahí van a ver elementos como para no decirles cosas que no existan, el plutonio está en esas tierras raras, el uranio está en esas tierras raras, y hay otras cosas que yo en mi vida había escuchado porque, bueno, quizá alguna vez me los aprendí de memoria en la primaria, en la secundaria, ya después los olvidamos todos los que podemos estar escuchando este programa, pero aquí aparece como elemento de tierra rara el tulio, el terbio, en fin, una serie de elementos llamados en un conjunto tierras raras. Pero bueno, ya nos pueden sonar más el uranio y el plutonio, que a fin de cuentas son más bien escasas. Y resulta que territorios como el de Ucrania tienen algunos de esos elementos escasos, y ahora resulta que Estados Unidos está pidiendo tener la prioridad para estar explotando esos elementos raros, pero además el gas, además el petróleo, además los puertos. Y es que para las cuentas de Donald Trump, y pues que no va a decir Donald Trump, Ucrania le debe a Estados Unidos $500 millones por estar financiando la guerra. Imagínense nada más que de repente te diga el acreedor, pues ya se acabó tu crédito y ahora me debes $500 millones. Y lo que están diciendo los ucranianos, que ya no les queda otra más que negociar, decir sí te debemos, pero no es tanto, dicen los ucranianos. En realidad debemos $170 millones, y justo en eso están, en esa negociación de a ver en cuánto queda la deuda de los ucranianos. Pero lo que sí van a tener que ceder es precisamente el manejo de ese gas, ese petróleo, esos puertos y parte de esas tierras llamadas tierras raras. ¿Y quién pierde en todo esto? Pues desde luego pierde Ucrania. ¿Quién gana? Pues ganan los dos países principales en este conflicto. Este conflicto, como lo dijimos siempre, como fue desde un principio, no es entre Ucrania y Rusia, sino que es entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y quién gana? ¿Quién gana como suele pasar en este mundo que se maneja por potencias y que se maneja por imperios? Pues gana Rusia y gana Estados Unidos. ¿Quién se reparte este territorio? Pues se lo reparten dos imperios, el imperio ruso y el imperio de Estados Unidos. Es la historia de esta humanidad. Paradójicamente, ¿quién se lleva los chingadazos? Ucrania. ¿Quién pone los muertos? Ucrania. Porque ni siquiera los rusos, que sí ha de haber tenido bajas, sí tuvo bajas militares, pero no comparado con el sufrimiento que se provocó en Ucrania por la torpeza de los propios ucranianos, no desde esta guerra que nace en el 2021, sino que nació en 2022, ya lleva 3 años, sino desde 2014 que empezaron con torpezas, y en ese momento perdieron territorio de Crimea y ahora están perdiendo el este de Ucrania, y así pueden seguir perdiendo territorio si siguen con esta torpeza. Se puede entender, digamos, que históricamente los rusos, cada vez que implementaron sus regímenes en los países o en los estados o en las naciones que así lo aceptaron, y esos regímenes rusos o ese régimen ruso que implementó en todos los países que así lo aceptaron, ese bloque soviético o prosoviético, sufrieron persecuciones, sufrieron represiones, pero con Estados Unidos la verdad es que no van a estar mejor. En fin, pensaron que con Estados Unidos estarían mejor y están peor, y cada vez están peor. En 2014 perdieron,
y ahora en 2025 están perdiendo, y así pueden seguir perdiendo territorio, pueden seguir perdiendo ahora recursos. Vamos, vaya paradojas. ¿Quién gana? Estados Unidos, sin haberse manchado las manos, digamos, salvo que estar financiando un financiamiento que ahora se van a cobrar con creces para desgracia de los ucranianos. Una nación, y como también se ha hecho notar en la historia, una nación que de ser próspera ahora va a ser una nación endeudada y destruida parcialmente, pero destruida a fin de cuentas y desmoralizada por completo. Nada más imagínense la situación. Lo que sí ganan los ucranianos es en que se va a firmar la paz, se termina esa tensión que se pueda tener, y en fin, ¿quiénes ganan? Rusia y Estados Unidos. Rusia, que además se burla, se ríe de los europeos porque su principal aliado, Estados Unidos, les da la espalda y tampoco negoció ese acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. También excluyó a los europeos. Y los europeos tienen que pensarse seriamente si quieren mantener así. Entonces, ¿para qué mantenerse en el bloque de la OTAN si ya no se puede confiar en ese benefactor, en ese principal benefactor? Ya es momento, digamos, de independizarse de la dependencia de Estados Unidos, pero por ahora dicen, mejor vamos a ser precavidos, vamos a seguir estando abiertos al diálogo y esperar que ya lo veremos. Ya veremos qué están esperando. En cualquier momento pueden estar dando una sorpresa que no conocemos. Ya veremos si es así, porque a fin de cuentas son potencias, no dejan de ser potencias. Alemania, la principal economía de Europa, o Francia o Reino Unido y otras naciones que no dejan de ser potencia en Europa. ¿Qué más podemos comentar al respecto? Bueno, nada más para redondear estas ideas que estamos diciendo. Luego de 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, que han pasado 80 años, imagínense lo que son 80 años para un jovencito de 20 años, aquello es historia de ya antigua. Bueno, luego de 80 años, resulta que seguimos viviendo hoy en día la vigencia de los imperios. Se comportan Rusia y Estados Unidos como grandes imperios, donde se reparten sus territorios que les interesan. Rusia se reparte y se queda con territorio de Ucrania. Estados Unidos mantiene todavía el control de América, al menos de América Central, México incluido, lamentablemente. Rusia no le reclama ese territorio a Estados Unidos y Estados Unidos no le está reclamando el territorio ucraniano. Y bueno, China también en este juego de imperios también quiere su partida en el pastel. Él tiene los ojos puestos en Hong Kong y en Taiwán. Y vamos a ver qué sucede en eso, porque también lo está demandando como territorio chino. Los estadounidenses por ahora mantienen todavía su oposición, pero vamos a ver si eso se mantiene, porque justamente en estos momentos estamos viviendo un nuevo reparto de territorios, bajo cualquier circunstancia, pero se están afianzando los territorios. Las potencias están afianzando sus territorios, y vamos a ver cómo queda. Esto no es síntoma de un mundo multipolar. No sé si se puede hablar de multipolos, de muchos polos, sino que más bien unos cuantos polos, por lo menos encabezado por Estados Unidos, Rusia y China, por lo menos. Y en esto también es interesante, y esa es otra parte, digamos, que está haciendo bien, o al menos así lo percibimos aquí, que está haciendo bien Trump con respecto de su primer mes al frente de Estados Unidos, es acercarse a Rusia con la intención de alejar a Rusia de China. Esa es la pretensión de Estados Unidos o de Donald Trump, jalarse como amigo a Rusia para que lo aleje de aliado de China. Pero la verdad es que Rusia ya demostró, al menos con Vladimir Putin, que tiene sus intereses muy muy bien
cimentados, cuáles son los que el mismo Rusia quiere para sí. Se ha aliado con China, pero también se ha aliado con Corea del Norte, también supuestamente otra amenaza para el mundo occidental, cuando Corea del Norte lo que quiere es que no se metan con ellos, que los dejen estar en paz, digamos. Es un país no muy grande, está muy contento con que lo dejen vivir en paz, y por ahora lo han dejado vivir en paz, y así puede seguir Corea del Norte sin entrometerse con nadie más que lo dejen vivir en paz. Pero Rusia puede tener vigentes, firmes sus propios intereses, y si tiene que traicionar a los estadounidenses en su momento, pues lo hará sin duda. A mi parecer también está intentando vivir en paz, y lo que está haciendo desde hace un tiempo es defender sus intereses, y también mientras lo dejen hacer esto, vivir en paz. No es un país que al menos en los últimos años se meta con el resto de naciones. En todo caso está reaccionando a las provocaciones que le ha dado Estados Unidos y a las provocaciones que le dan los europeos a través de en estos últimos años de sanciones económicas. Pero Rusia sigue a fin de cuentas sólido en sus pretensiones geopolíticas. Quizá en eso podría estar viéndose bien Donald Trump, porque intenta acercarse a Rusia para que éste se aleje de China, porque el gran enemigo para los estadounidenses, el gran enemigo, porque es un gran enemigo comercial al que simplemente no le puede competir, es a los chinos. Y los chinos, por ahora, que lo que buscan son mercados, tampoco quiere grandes problemas con Estados Unidos, y por ahora están en ese juego comercial. Es que hay a veces entre juegos geopolíticos, a veces juegos comerciales, de comercio internacional, y vamos a ver cómo es que se van trazando estos elementos. Lo que se ve a fin de cuentas es que esas tres grandes potencias no se quieren tocar, digamos, una contra otra, directamente una contra otra, apenas con algunas estrategias que están empezando, como este acercamiento de Estados Unidos con Rusia, pero no más, digamos, unas cuantas implementación de aranceles a productos chinos, pero no más, unos cuantos aranceles de mercancías estadounidenses por parte de los chinos, pero no que desestabilice el mercado internacional, y tan no lo desestabiliza que se ven los mercados financieros. Insisto, cada vez que estemos preocupados de esto afecta o no nuestras economías o la economía global, vean los tipos de cambio y se mantienen, vean el flujo de las inversiones en bolsas de valores y también se mantienen, a diferencia, por ejemplo, de la última crisis que vivimos en 2008. En fin, y todo esto está en paz, porque quiere decir que esas potencias por ahora sí se están amenazando, pero no pasa de ahí, no están cruzando esa línea. En los discursos sí, muchas amenazas, pero no están cruzando la línea. En ese sentido también es que me refiero que pese a todo, podemos decir que Donald Trump lo está haciendo bien. No ha cruzado esas grandes líneas rojas, digamos. No deja de ser un misógino, no deja de ser un miserable que sí se mete con los más vulnerables, y esos han sido los migrantes, pero eso no afecta en ningún sentido a las hegemonías o a las potencias enemigas a China, a Rusia y a otras potencias europeas y a otros países, también si no son potencias como México, pero a fin de cuentas economías importantes como el mismo México económicamente, pues no lo ha afectado. Hemos estado bien. Estamos a una semana de que se cumpla ese plazo que nos dio Donald Trump, se supone, solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se supone que Donald Trump le preguntó cuánto quiere este plazo para que veamos resultados, y Claudia Sheinbaum fue quien le dijo: danos un mes y vas a ver resultados. Mientras tanto, los grandes resultados que quiere dar Claudia Sheinbaum pues, precisamente son en combate a la delincuencia organizada. Bueno, para de una vez estar comentando esto de la agenda propia de Claudia Sheinbaum, para estar respondiendo dentro de una semana de cómo ha estado atendiendo
las preocupaciones de Donald Trump y se supone de Estados Unidos, comentemos la más visible, digamos, en estos momentos en el país son los grandes golpes significativos que le están dando a la delincuencia organizada. Ya a cada día casi estamos viendo detenciones de líderes importantes del crimen organizado. No quiere decir con esto que se está resolviendo de manera significativa. Son golpes mediáticos importantes, pero resolver el problema de la delincuencia organizada en México está todavía lejano. Simplemente porque los estadounidenses tienen que dejar de vender armas a esos grupos criminales, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos por ahora dudo mucho que lo esté haciendo, o al menos no lo está informando, no está diciendo Estados Unidos, hemos dejado o hemos cortado el tráfico de armas hacia México. No lo están haciendo porque no les interesa. No les interesa si en México circulan la cantidad de armamento que sea, ni le interesan las vidas mexicanas que están perdiendo. En cambio, los mexicanos, México, Claudia Sheinbaum sí siente el interés de dar resultados dentro de una semana, durante este mes y las cuentas que va a dar en una semana, para que no se apliquen los aranceles de 25% genéricos de manera general a todos los productos mexicanos, y no se cansa su gabinete, especialmente a través de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de México, de estar emitiendo los resultados. Y nada más como a manera de unos cuantos datos que da el propio García Harfuch, periódicamente está diciendo de los resultados a partir del 1 de octubre, cuando toma posesión la presidenta de México, al día de hoy, dice. Y lo que dijo en su último informe, dice al día de hoy, entonces tenemos 13,000 detenidos. Imagínense lo que es 13,000 detenidos, si los pudiéramos tener todos juntos a la vista, esos 13,000 detenidos. Y de esos 13,000, pues varios han sido cabezas importantes detenidos. 300 laboratorios de sustancias químicas. Esos laboratorios, como hemos visto en los noticiarios, pueden ser pequeñas cocinas, digamos, adaptadas para estar cocinando este tipo de sustancias, pero a fin de cuentas 300. Dice 300, y todo esto suma, y además de otros resultados, como decomiso de armas también, por cierto. Pero todo el decomiso, la lucha en contra de esa delincuencia organizada, dice Omar García Harfuch, puede representar o representa 300,000 millones de pesos en decomisos. Esos 13,000 millones de pesos, para que nos demos una idea, es 3 veces el presupuesto que tiene Michoacán. Es decir, es una cantidad significativa, y nada más en decomisos, todavía no atacando de manera importante a la estructura financiera de estos grupos delictivos. Nada más por esto tenemos, dice Omar García Harfuch, un golpe a la delincuencia organizada por 300,000 millones de pesos. Desde luego significativo, así como es significativo, sin meternos mucho, porque les digo, al menos yo no soy especialista en crimen, y para qué decir cosas que no tengo posibilidad de sustentar. Pero llama la atención que en medio de todo esto, pues tenemos el asunto del Mayo Zambada, detenido, como ya sabemos, sacado de manera ilegal y llevado a Estados Unidos, y ahora está detenido en Estados Unidos, y ahora puede enfrentar una pena que puede implicarle la pérdida de la muerte, la pena de muerte. Y ahora el Mayo Zambada dice que exige que lo regresen a México, y están manejándose, su abogado está manejándose en el sentido de que los derechos humanos no se piden, sino que se exigen. ¿Y cuál es el derecho humano que él ve lastimado? Una, que lo sacaron del país de manera ilegal, y dos, que podría estar sometido a pena de muerte en caso de que lo enjuicien en Estados Unidos. Nada más por esas razones exige, con la verdad que lo asiste, que el gobierno de México
lo defienda, o al menos que lo traiga a México, no que lo defienda, sino que lo traiga a México, y que acá puede ser enjuiciado ante el poder judicial mexicano, pero en México vamos. Y en esto el gobierno mexicano ya precisamente ya dijo que sí, que va a solicitar, es más, que ya solicitó 4 veces la extradición de Estados Unidos hacia México del Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque más allá, dice Claudia Sheinbaum, más allá de que sea un criminal, pues tiene derechos que hay que proteger. Y sí, el hecho de que haya sido sacado de manera ilegal del territorio mexicano, pues ya es por sí mismo un hecho ilegal, el cual hay que combatir. ¿Por qué? ¿Por qué combatir? ¿Por qué pensar en combatir ese hecho ilegal? Porque entonces, si no lo hacemos, si la presidenta no lo hace, si el gobierno mexicano no defiende sus derechos, esos principios internacionales, entonces Estados Unidos se sentiría con la libertad de estar extraditando, sacando de manera irregular o ilegal a cualquier mexicano y llevárselo a territorio estadounidense. Nada más por esa razón, digamos, o bueno, esa es una de las razones. Otra razón importante es que precisamente el Mayo Zambada, a fin de cuentas mexicano, a fin de cuentas ciudadano mexicano, pues también tiene el derecho de recibir la protección de sus derechos como sujeto de derechos, como mexicano sujeto de derechos. Así que la verdad es que la tiene difícil la presidenta. No es que defienda a el Mayo Zambada, no es que la presidenta defienda a el Mayo Zambada. Y en esto de estar resolviendo estos asuntos, desde luego, en la oposición en México puede estar diciendo, aprovechando estos momentos para decir que entonces defiende a criminales. Y podemos tener eventualmente a Donald Trump diciendo que el gobierno mexicano defiende criminales. Entonces realmente está en una situación complicada nuestra presidenta y el gobierno de México, pero la verdad es que también, como lo hemos dicho en otros momentos, tenemos a una buena presidenta que lo ha hecho muy bien, de manera muy solvente. Ya lleva octubre, noviembre, diciembre, enero y ya casi febrero, 5 meses gobernando, y lo ha hecho muy bien, con un presidente Donald Trump que está diciendo que es una mujer estupenda, en fin, echando flores incluso de manera extraña hacia Claudia Sheinbaum, pero a fin de cuentas no dejan lugar a dudas de que tenemos una gran presidenta que está resolviendo todo esto de manera solvente. Nos quedan 2 minutos y en los últimos 2 minutos diremos también de por qué Donald Trump lo está haciendo bien, pero insisto, lo está haciendo bien porque no le queda de otra más que hacerlo bien para sus propios intereses intranacionales dentro de su país, ya no internacionales. Ya no puede estar sosteniendo su vida de líder internacional, y entonces ahora está haciendo ajustes, sobre todo para estar intentando el desarrollo interno, que es lo que le reclaman sus simpatizantes, sus ciudadanos. Pero sienta las bases. Donald Trump a fin de cuentas está sentando las bases de aliados, quizá nuevos aliados, con nuevas condiciones, eso sí, con nuevas condiciones de relaciones. En estas nuevas relaciones, bueno, vamos a ver cómo quedan a fin de cuentas los europeos frente a Estados Unidos, donde no sientan una postura única, digamos, como europeos, y otros países importantes tampoco han fijado esa posición única, digamos, hacia respecto a la política que encabeza Donald Trump. Y por ahora lo que tenemos son nuevos aliados, periféricos, sin mucha importancia internacional, pero a fin de cuentas aliados, o quizá no se puede decir aliados porque tienen una medida muy pequeña, tienen un tamaño muy pequeño para las necesidades de Estados Unidos y Donald Trump. Son aliados, son súbditos, digamos, son patiños, que lo que pueden estar haciendo un poco de daño son en sus propias naciones. Y estamos hablando de Eduardo Verástegui en México, del presidente de El Salvador, de Javier Milei. O sea, son, para el plano internacional, son figuras realmente menores,
Pero lo que está haciendo Estados Unidos en todo caso, Donald Trump en todo caso, es fijar bases para toda una acción conservadora internacional. Justamente en la semana pasada se dio esa conferencia de acción política conservadora que reunió justamente a estos señores, a Elon Musk, a Steve Bannon, a Eduardo Verástegui, y nada más esos tres que sabemos ahora hicieron el saludo nazi y mostrando su ignorancia completa, su bajeza moral completa, su estupidez completa. Estar emitiendo el saludo nazi es simplemente es estúpido, no hay otra palabra. Sintiéndose que los graciosos y quedan en evidencia, digamos, ¿no? Y aquellos que los sigan, pues no estarían más que dejando en evidencia también su poca autoridad moral, su propia pobreza moral. Si bien Lili Telles no está haciendo por ahora el saludo nazi, está muy cercano a estas figuras. Vamos a ver si se mantiene coherente, cuerda, o si de plano pierde la cabeza. Porque es una señora que ya como senadora presentó una iniciativa para que los cárteles en México se declaren grupos terroristas, y eso de ser declarado grupo terrorista, puede provocar que los Estados Unidos o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan territorio mexicano, supuestamente para estar atacando a los grupos criminales, pero no dejaría de ser a fin de cuentas una invasión a nuestra soberanía. En ese sentido, por eso es que vamos a ver si personajes como Lili Telles mantienen la cordura o si de plano pierden toda cordura, la última de cordura que pudieran estar teniendo. Este señor Verástegui, Eduardo Verástegui, que es un personaje muy menor en ese plano internacional, dice que México se convertirá como Venezuela, Cuba u Honduras. Venimos escuchando esto durante ya más de 6 años, durante más ya de 20 años desde que López Obrador era candidato a la presidencia en 2006, y ya la verdad es que ya chole con este discurso. Y no solo eso, sino Verástegui, sin miedo al ridículo, pide perdón por el modelo socialista que domina en México. En fin, si decimos esto es para que estemos atentos y no estar cayendo en los juegos de personajes como este Verástegui, que produjo una película que todo el mundo estaba comentándola, y ya ni siquiera Voces de Libertad se llamaba, ¿no? Yo la escuché muchas personas comentándola, que muy emotiva, que deberías de verla, pero ver películas producidas por este señor, o cualquier mensaje o cualquier producto de este señor Eduardo Verástegui, pues es estar alimentando precisamente una actitud por lo menos racista, misógina, absurda, tonta, idiota, en fin. Nada más por eso vale la pena hacer estos comentarios respecto a este señor Eduardo Verástegui. Y bueno, terminó nuestro programa. Yo les agradezco mucho que nos permitan estar dando nuestros comentarios muy a título personal. No tiene nada que ver con los intereses o con las formas de pensar del resto de colaboradores de Código Libre. Les agradezco a Felipe, a Gerardo, a Carla, que nos permiten llegar hasta donde están ustedes. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre